Hola, bienvenidos nuevamente a otro video de la unidad 2 de álgebra de funciones que nos permiten resolver productos notables considerando para su desarrollo expresiones algebraicas. Entonces, continuamos con nuestros videos. Vimos anteriormente que es un producto notable, son expresiones algebraicas que se pueden factorizar de manera inmediata. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Vimos en el video anterior cuadrado de un binomio, producto de dos binomios con un término en común. De la siguiente manera, primero vimos que lo que es un factor común, que es el resultado de multiplicar un binomio por un término, y nos daba, aplicando la propiedad distributiva, nos daba que C por A más B es igual a C por B más C. Vimos también un cuadrado de un binomio, que es A más B al cuadrado. Dijimos que era el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y lo vimos en demostración geométrica y algebraica. Vimos también la diferencia de un término al cuadrado, de un binomio al cuadrado, que es A menos B al cuadrado es igual a A cuadrado menos 2AB más el segundo término al cuadrado. Vimos su demostración geométrica y algebraica. Vimos también el producto de dos binomios con término en común. Le dimos el valor x, dijimos que x más a es por x más b, factorizábamos el x y quedaba que el x, el primer término al cuadrado, más la suma de a más b por x más a por b. Y vimos su demostración geométrica y algebraica. También vimos algunas aplicaciones, y entre las aplicaciones del término común demostramos que x más a por x más b, suma por diferencia, producto de suma por diferencia de dos binomios, nos daba que era el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y aquí entramos al tercer tipo de binomios, producto de dos binomios. En este caso se llama producto de dos binomios conjugados, o suma por diferencia, porque son dos binomios que son de igual términos, a más b por a menos b, y demostramos anteriormente que era a cuadrado menos b cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Si multiplicamos 2x cuadrado menos 5 por 2x cuadrado más 5, el cuadrado del primer término, que sería 2x al cuadrado, sería 4x al cuadrado, menos 5 por 5, 25, y estaría listo. Otros ejemplos, dos binomios se diferencian solo en el signo de la operación. En este caso tenemos las campanas más el reloj multiplicado por las campanas menos el reloj, nos da que son las campanas al cuadrado menos el reloj al cuadrado. Y 3 más 4x multiplicado por 3 menos 4x sería 3 por 3, 9, menos 4 por 4x serían 16x cuadrado. El punto 3 dice que menos a más 5z por a más 5z, en este caso es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, pero aquí hay que observar de que el menos a es el primer término que está negativo y el 5z es el segundo término, por lo tanto es el cuadrado del segundo término, 5z al cuadrado sería 25z cuadrado, menos el primer término en este caso, porque es el que está al cuadrado, a cuadrado. En el cuarto ejemplo tenemos menos 4 menos 7x y 7x menos 4. Si nos fijamos, aquí la fórmula no se puede aplicar directamente, entonces hay que factorizar primero por menos el primer binomio. En este caso sería menos 4 más 7x, y ahí nos quedaría positivo los dos primeros términos y el segundo término del segundo binomio negativo. Y ahí aplicamos fórmula, es el cuadrado. Dejamos el signo afuera, factorizamos por el signo. 4 al cuadrado, que está en negativo, sería el menos 16, y 7x, el que está positivo, sería 49x cuadrado. Al multiplicar por menos, nos da menos 49x, menos 49x más 16. Y por lo tanto escribimos el número positivo primero y después escribimos el número negativo, 16 menos 49x cuadrado. Luego vamos a ver ahora una aplicación de producto de suma por diferencia. Nos preguntan, ¿cuál es el área del rectángulo ABCD si nos dan las medidas de los lados? Nosotros sabemos que las medidas del área de un rectángulo es base por altura. Nos dan la base x más 10 y la altura x menos 10. Coincide con un binomio al cuadrado, por lo tanto tenemos que sería el primer término al cuadrado
x cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que sería 10 al cuadrado, 100. X cuadrado menos 100 es la respuesta. Otro ejemplo, ¿cuál es el valor numérico del producto de 98 por 102 aplicando la suma por diferencia? Este ejemplo es muy sencillo, pero nos permite, por ejemplo, para sacar grandes productos o de números muy grandes o números pequeños en forma un poquito más rápida. Entonces, por ejemplo, la clave está en encontrar un número que escribir el 98 por un número sumado y el segundo término 102 por el mismo número, por las mismas variables en diferencia, es decir, escribirlo de la forma a más b por a menos b. Por lo tanto, 98 si le sumo el 2, el resto del 2 me quedaría 100 menos 2 sería 98. Y ahí tengo la letra A, que es 100, y el B sería 2. Por lo tanto, 100 más 2 me da 102. Si yo multiplico 98 por 102, me debiera dar 9.996. Pero si lo pasamos a la diferencia, escribo el primer término al cuadrado, que serían 100 por 100, serían 10.000, menos el segundo término al cuadrado, que sería 2 por 2, 4. Entonces sería 10.000 menos 4, 9.996. Si tú realizas el producto, vas a comprobar que es verdadero. Otro ejemplo, ¿cuál es el valor numérico de escribir 3,2 por 2,8 aplicando la suma por diferencia? Entonces, yo tomo el 3,2, lo puedo escribir como 3 más 0,2. Existen muchas formas de hacerlo, no es la única, pero hay que buscar un número que sea clave. En este caso el 3, porque al 3 le sumo el 0,2 y al 3 le resto el 0,2, entonces tenemos el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces aquí 3 al cuadrado me da 9 menos 0,2 al cuadrado me da 0,04, porque 2 por 2, 4 y tengo dos decimales, 0,04. Por lo tanto me queda 8,96. Compruébalo con la calculadora. Cuadrado de un multinomio. El cuadrado de un multinomio, en este caso, tenemos para un ejemplo, vamos a ver lo que significa, es multinomio, significa que tengo en este caso de un trinomio al cuadrado. Trinomio al cuadrado significa que son tres términos en el paréntesis, tengo A, B, C, trinomio al cuadrado, tres números al cuadrado. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Para hacerlo algebraicamente es un poco engorroso, es más fácil mirarlo geométricamente. Por lo tanto, si yo tengo un cuadrado del lado A más B más C, aquí tengo A más B más C, del lado A más B más C, un cuadrado, y divido en A, en B y en C, ambos lados, entonces yo tomo los lados. Por ejemplo, si tomo el rectángulo que tiene el lado A y divido por A, entonces me queda el área A cuadrado, después A por B, me da el AB cuadrado en amarillo, y en morado me dice A por C. Si tomo después el área del cuadrado o rectángulo que me da en B, tengo B por C, me da BC, el B por B me da B cuadrado y el B por A me da AB el área. Y si tomo en C, tengo C por C me da C cuadrado, que es el área del cuadrado, C por B me da BC, que es el otro el área cuadrado, y C por A me da CA. Entonces ahí tengo todas las áreas del cuadrado que es base por altura. Y si yo sumo todas estas, por ejemplo, sumo A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, que es como la diagonal del cuadrado, más las dos que están en amarilla, que yo las puse que son iguales porque es AB, entonces tengo 2AB, tengo 2AC en morado, tengo 2BC en verde. Claro, entonces ahí tenemos que la suma del A más BC al cuadrado de un trinomio al cuadrado de tres números al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término más el cuadrado del tercer término, y el producto de 2 en 2, el doble del producto de 2 en 2 de cada uno de los términos, A por C, 2AC, 2AB, 2AC y 2BC. Entonces ahí tenemos un cuadrado de un multinomio que es fácil aprenderse gráficamente esta fórmula. ¿Y qué pasa si yo quiero tener un cuatrinomio? Un cuadrado cuando hablamos de multinomio son aquellos que tienen más de 4 términos, 4 o más términos. Por lo tanto,
esta fórmula se puede amplificar, se puede seguir extendiendo, y un buen ejercicio para los niños pequeños, hacerlo esto con papel y con tijeras, es decir, un papel tijera, y formar los propios cuadrados, y van viendo que toman de distintos tamaños, van generando un cuadro grande y dividiendo en los mismos tamaños. Y ellos pueden generar esta fórmula, que no es necesario para ellos aprenderse la fórmula, pero sí le permite relacionar conceptos, igualdades, tamaños, distancias, colores, y pueden asociar, incluso hacer series de esto. O trabajar con Memorice. Se pueden hacer muchas cosas para que el alumno pueda tener actividades para básicas en esto. Entonces, si ustedes fijan, dividimos el cuadrado, es un cuadrado del igual lado, y escribimos recortando un lado A, un lado B, un C y un D, que no necesariamente son del mismo tamaño. Y el otro lado lo dividimos en la misma tamaño. Entonces tenemos el área A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado y D cuadrado en la diagonal, y en los extremos empiezan a B, que lo puse con BA en amarillo, después tomé el AC con el AC en celeste, el BC con el BC en verde claro, AD con AD en rojo y BD con azul y en verde. Entonces, si uno suma la fórmula, me queda A más B más C más D al cuadrado. Tenemos las diagonales primero, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado, y después el doble de cada uno de los elementos multiplicado por el otro. Por ejemplo, 2AB, 2AC, 2AD. Y después vienen los otros, 2BC, 2BD y 2CD. Entonces ahí sale una fórmula de un cuadrado de multinomio. Ahora vamos a ver el cubo de un binomio. El cubo de un binomio, la regla de la fórmula es el primer término al cuadrado. Tenemos el cubo, significa de un binomio. El binomio es A más B al cubo. Entonces, la fórmula es el primer término al cubo. Después, el triple del producto al cuadrado del primer término por el segundo término, más el triple producto del primer por el segundo término al cuadrado, y el cubo del tercer término al cuadrado. Así, esa es la regla de la fórmula. Pero geométricamente la podemos visualizar en esta imagen. La figura junta se observa que el volumen del cubo es A por A más B al cubo, porque el volumen se define por la base, por la altura, por el ancho. Pero cuando en el cubo, la característica es que la altura, el alto y el ancho son iguales. Por lo tanto, si la base es A más B, es decir, tengo lado A más B, entonces la suma al cubo me dice que es igual a A más B al cubo. Entonces aquí, si se divide este cubo en 4 partes, o digamos en 2, 4, ¿cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 8, 12 partes, me parece que son. Entonces, tomamos. Cuando tenemos lado A, vamos a tomar este lado A. Tenemos que la figura inferior, tenemos un AB cuadrado. Después tenemos la misma base A por la altura A, sería A cuadrado B, el amarillo, porque el alto es E. Vamos a empezar con el B por B, tenemos B cubo. Después tenemos el ancho B por el alto A, por el ancho B, tendríamos B cuadrado, AB cuadrado. Tendríamos aquí en celeste AB cuadrado también, porque de la base es A, la altura es B, y al otro lado tiene que estar el A, entonces tenemos A cuadrado B. Aquí tenemos A por A cuadrado por B, alto, ancho, largo. En morado tenemos A cubo, A cuadrado, y abajo está el A, por lo tanto tenemos A cubo. Y debajo del morado está A cuadrado por el lado B que está acá. Entonces tenemos A cuadrado. Y si uno suma todas estas valores, tenemos, ¿dónde está el A? El A cubo, la primera expresión A cubo, tenemos B cubo, que es el último término, y tenemos A cuadrado B, el que está abajo, al final tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3, no, ese no es, A cuadrado, acá, el rojo. Entonces tenemos 3
a cuadrado b, que es el que está allí, y partimos con ab cuadrado 1, 2 en celeste y el rojo 3. 3ab cuadrado. Por lo tanto, hay que tener un poquito de paciencia para mirarlo, pero físicamente podemos verlo en un cubo dividido. Por lo tanto, podemos aplicar a más b al cubo, sería el cubo del primer término. En este caso, tenemos 3 ejemplos para ver la suma directa por fórmula y por imagen. Si nos dan que 2 más 3 al cubo, significa que yo puedo sumar 2 más 3 son 5 al cubo, 5 por 5 por 5, 125. Método 2, aplicando fórmula, sería el primer término al cubo, sería 2 por 2 por 2, sería 8, más 3 veces el segundo término al cuadrado, que sería 3 por 4, 12, más el segundo término por 3 sería 36. 12 por 3, 36, más 3 veces el primer término, 3 por 2, 6, más el segundo al cuadrado, que sería 6 por 9, 54. Y luego 27, que es 3 por 3 por 3. Si yo sumo, me da 125 y me da el mismo valor. El tercer método es aplicando la imagen. Si yo tengo 3 masas, tendríamos el 2 se repite 3 veces porque el 2 está aquí, donde está el 2 al cubo está 1, una vez, 2 al cubo sería 8, más 3 veces el 12, entonces 1, 2, 3 veces el 12, más 3 veces el 18 y más 27 y nos da 125. Entonces aquí la forma más fácil de hacerlo es el método 1, porque son números, entonces yo puedo sumar los números y después sacar la potencia. El problema es en este caso, que yo tengo si me dan a igual 5 y b igual a 2x. Y aquí no puedo hacerlo directamente con el método 1. Entonces tengo que usar fórmula o geométricamente. Entonces, pero es más fácil la fórmula. Entonces tenemos el primer término al cubo, sería 5 por 5 por 5, 125. 3 veces por el segundo término al cuadrado, sería 25 por 3 por 2x, 25 por 3 por 2, 25 por 2 me sale más fácil 50, y 50 por 3, 150, x, más 3 veces el primer término por el segundo, entonces me queda 4 por 5, 20 por 3, 60, x cuadrado, porque el segundo término tiene un x al cuadrado. Y el tercer término, 2x al cubo, sería 8x cubo, y ahí tendríamos nuestro ejemplo de un binomio al cuadrado. Te invito a ver el siguiente video, que vamos a practicar un poquito el binomio y ver cómo se puede aplicar en actividades, y nos vemos. Gracias.